Las alteraciones del intestino delgado en el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal son variadas, es un proceso multifactorial y lo que ocurre es más que nada un proceso inflamatorio con disminución del área de absorción. Lo que ocurre es un acortamiento en las vellosidades del intestino con desaparición del ribete en cepillo. Todo ello lleva a una disminución absoluta del área de absorción con la maldigestión consecuente. Una acción inflamatoria en donde la degradación de los hidratos de carbono producen gases, hidrógeno, metano, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono que producen distensión abdominal, flatulencia, dolor, en algunos casos diarrea y en otros casos constipación. El proceso inflamatorio es multifactorial. Los anaerobios facultativos provocan injuria epitelial por adhesión directa. En cambio, los aerobios producen enzimas y metabolitos que provocan citotoxicidad. El sobrecrecimiento bacteriano intestinal es un proceso común a varias situaciones patológicas. Sin duda la más frecuente es el síndrome de intestino irritable, pero podemos ver SIBO en muchas otras situaciones. Por ejemplo, en la amiloidosis, en la celiaquía, en trastornos absortivos como pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn, en el hipotiroidismo, y en trastornos anatómicos como en los casos de fístulas enteroentéricas o en el síndrome de la asa ciega. Generalmente es un cambio en lo que es la motilidad del intestino y en el intestino irritable es uno de los factores desencadenantes. Lo que ocurre es que hay un pasaje de bacterias, un reflujo de bacterias desde el colon hacia el ileón en donde van a encontrar los hidratos de carbono. Actúan sobre estos degradándolos y producen gases, como ya dijimos anteriormente, pero también se producen ácidos, que son los ácidos grasos de cadena corta, como el esteárico o el butírico, que producen distensión abdominal e inflamación por ósmosis. Esta ósmosis hace que haya más agua en el intestino y se produce diarrea. Es decir, que el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal es la consecuencia del síndrome de intestino irritable. Sin duda, la posibilidad de corregir una disbiosis con medicamentos es una posibilidad muy interesante. Desde siempre se han utilizado antibióticos en el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano intestinal y más actualmente se ha visto la posibilidad de utilizar los probióticos. Con respecto a los antibióticos, tenemos que saber que cualquier antibiótico puede afectar la flora intestinal en variada manera. Lo ideal es utilizar un antibiótico que tenga la menor cantidad de acciones extras o secundarias fuera del aparato digestivo. Por eso, uno de los antibióticos más estudiados es la rifaximina, que tiene una acción local, no se absorbe y por lo tanto tampoco desarrolla fenómenos de resistencia bacteriana. Existen estudios en donde se ha utilizado la rifaximina en varios episodios, en varias secuencias, hasta 4, hasta 6 repeticiones de tratamiento sin que se haya observado ningún problema en ese sentido. Con respecto a los probióticos, es una gran posibilidad que por ahora está en estudio. La mayoría de los trabajos se refieren a pacientes que tienen sobrecrecimiento bacteriano, pero son estudios pequeños con corta duración. Y hoy por hoy no tenemos en realidad un probiótico específico para recomendar en el tratamiento de estos casos. Hay un estudio que hemos hecho hace muy poco y que ha sido publicado con el Saccharomyces boulardii, en donde se ve, por ejemplo, una mejoría sintomática. Pero, como dije recién, no podemos hoy por hoy recomendar un probiótico en el tratamiento de estos pacientes. Desde hace mucho tiempo se ha sospechado que los cambios en la microbiota intestinal podrían tener responsabilidad en los cambios inflamatorios observados en el epitelio de estos pacientes.
enfermedad ulcerosa, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. La teoría se apoya en base a la respuesta clínica a los antibióticos que se han utilizado y mucho, tanto en la prevención como en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Existe una microbiota aberrante en estos casos, pero lo que no podemos decir hoy por hoy es si se trata de una causa o de una consecuencia. La disbiosis en estos pacientes se manifiesta por un aumento de la Escherichia coli y una disminución del Faecalibacterium prausnitzii. Esto ocasiona un cambio en la barrera mucosa intestinal y esto es un proceso que vamos a ver en todos los casos, que hay un cambio en la permeabilidad intestinal con pasaje de sustancias de la estructura bacteriana produciendo una translocación bacteriana. Debemos mencionar que sin duda la microbiota intestinal juega un rol fundamental en la colitis ulcerosa y Crohn y también participa por otro lado el genotipo del huésped haciéndolo más susceptible a estos casos. La disbiosis puede asociarse a tumores intestinales y es parte fundamental en ciertos casos, ya que existen tres mecanismos que pueden explicar estos procesos. Por un lado, hay un aumento de sustancias proinflamatorias que se producen luego del proceso de destrucción-reparación. Esa reparación a veces es anormal y es lo que ocasiona la aparición de estas sustancias proinflamatorias. Por otro lado, puede haber una acción citotóxica directa sobre el epitelio y el tercer mecanismo sería una citotoxicidad indirecta a partir de subproductos del metabolismo bacteriano. El ejemplo clásico es el Helicobacter pylori, una bacteria que vive en la mucosa del estómago y que se ha asociado a tumores gástricos. Por otro lado, hay estudios de gran cantidad de población en China en donde han visto que la erradicación de la bacteria se podría asociar a la disminución en la incidencia de cáncer gástrico. En parte es lo que ya hemos mencionado, es la translocación bacteriana, es decir, pasaje de bacterias o parte de su estructura a través del epitelio, que puede ser a través de los tight junctions o las uniones entre células o algunos casos raros en donde hay atravesamiento directamente a través de la célula al flujo sanguíneo. Lo importante es que a partir del flujo sanguíneo la translocación bacteriana es capaz de producir trastornos distales o distantes al intestino, por lo cual pueden verse manifestaciones en cualquier lado del organismo. En lo que respecta a diabetes de tipo 1, sabemos que es una enfermedad autoinmune ocasionada por la destrucción de los islotes beta del páncreas por los linfocitos T. Lo que no sabíamos es que la diabetes también está ligada a cambios en la microbiota intestinal. Las modificaciones dietarias que reducen los valores totales de flora cecal tuvieron un rol de protección contra la diabetes de tipo 1 en animales. La mayoría de los estudios, por supuesto, en estos casos son en animales. También se sabe que mediante la técnica de Fish se demostró que la disbiosis basada en la sobrepoblación de bacteroidetes en el intestino grueso sería un factor predisponente a la diabetes de tipo 1. La administración de antibióticos en estos animales redujo la incidencia de la aparición de la enfermedad, lo que demuestra que existe un nexo importante entre la autoinmunidad y la flora intestinal mediada por cambios en la dieta o lo que sería una inmunomodulación a partir de los cambios en la flora intestinal. En lo que respecta a la diabetes de tipo 2, lo que se ha investigado es que hay una disminución de los valores bacterianos de bifidobacterias y esto se asocia a una disminución en la tolerancia a la glucosa y la secreción de la insulina. Hay estudios muy interesantes en donde se hace un trasplante de flora en materia fecal de ratas obesas a ratas no obesas y las ratas no obesas empiezan a aumentar de peso. Sin duda es una pregunta muy sugerente y que provoca mucho entusiasmo, es decir, cambiando la flora podemos hacer adelgazar a la gente. En algún momento quizás lleguemos a eso, estamos en camino.
La microbiota está directamente involucrada en el control de la regulación de la energía. Esto se ha demostrado tanto en humanos como en animales, en ratones. Los ratones que tienen un desbalance, en este caso, tienen un aumento de firmicutes y una disminución de bacteroidetes cuando son comparados los obesos contra los delgados. Esta alteración también se ha visto en humanos y se pudo alterar este desbalance haciendo un cambio en la dieta, es decir, haciendo que los pacientes obesos hagan una dieta para adelgazar y eso produjo un cambio, una eubiosis en la flora intestinal. Por otro lado, se sabe que los pacientes con obesidad tienen cierto tipo de bacterias que pueden metabolizar en forma mucho más efectiva los polisacáridos, extrayendo la mayor cantidad posible de los nutrientes. Es decir, que pueden, como dice la gente, yo como poco y engordo mucho. Y es real. Eso tiene que ver con que pueden aprovechar todos los nutrientes que les llegan en los disacáridos, a diferencia de los pacientes delgados que no pueden hacerlo y por lo tanto en la materia fecal estos pacientes tienen mayor cantidad de nutrientes que no fueron absorbidos porque su flora intestinal no se los permitía. Desde hace muchos años que se utilizan los antibióticos y los catárticos en pacientes que están con encefalopatía hepática en un inicio. Esto está motivado en que la endotoxemia que se produce por el pasaje de bacterias y de sustancias bacterianas a través del epitelio puede estar asociado a hipertensión portal con aumento de la permeabilidad intestinal. La consecuencia es la endotoxemia, como dije, y esto hace que el paciente tenga a nivel cerebral cambios y lo que vemos en la clínica actualmente. La flora intestinal en estos pacientes muestra menores niveles de bifidobacterias y por otro lado que se ha demostrado que el aumento de los lactobacilos puede revertir una encefalopatía hepática mínima en un 50% de los pacientes en un estudio que podemos ver en la bibliografía que se ha recomendado. Si bien sabemos que poco sobre la etiología del autismo, no es mi especialidad, hay algunos indicios que asocian el espectro autista con la disbiosis. El uso intensivo de antibióticos se ha asociado a la presentación del autismo, hipotetizando de que esto se debería a una disbiosis. La colonización de bacterias neurotóxicas tales como el Clostridium tetani, a veces presente hasta 10 veces por encima de sus valores normales, sería un factor desencadenante que permite el desarrollo del autismo. Estas observaciones se desarrollan pensando en que el nexo estaría en que primero a menudo los síntomas aparecen después de una terapia antibiótica, algunos trastornos gastrointestinales como la diarrea pueden estar presentes en estos casos, siempre hablando de la presentación. Los síntomas pueden mejorar con algunos antibióticos que actúan sobre este tipo de bacterias y pueden recidivar al disminuir la terapia con estos antibióticos. Se trata, sin embargo, de estudios preliminares, por supuesto, pero creo que es un camino muy interesante que se ha abierto para el estudio de las disbiosis.